Hola, soy JP Martínez de el podcast de Romanos 1:16. Ayer escuché a un vendedor explicar que lo que vende es el miedo. Que si tú quieres vender eficazmente un producto o un servicio, tienes que entender el miedo de la persona a la que le quieres vender eso. Por ejemplo, decía, en el caso de lo que vende Disneyland, este parque temático del ratoncito, pues lo que ellos venden es ni más ni menos que el temor a ser un mal padre. Por eso, muchos padres consideran que no llevar a sus hijos a este parque temático, pues es ser un mal papá, y por lo tanto se esfuerzan porque sus hijos tengan esta experiencia. Esto tiene algo de sentido y me hizo pensar en qué es lo que vende el mundo de sana doctrina a los cristianos. Podemos hacernos la pregunta acerca de qué es lo que vende el progresismo cristiano, por ejemplo, pero vamos a hablar primero de nosotros. Y la realidad es de que el mundo de sana doctrina que consumimos los cristianos, en general nos vende el temor a ser engañados. Como no queremos ser engañados, el mundo de sana doctrina nos dice, si tú consumes estos productos, entonces no serás engañado. Por ejemplo, Paul Washer, a muchos nos impacta, y mucho del impacto que él tiene que ver con lo que se está vendiendo a través de lo que él dice. En este caso, muchos de sus videos hablan de los falsos cristianos, y es una manera de vender el miedo a ser un cristiano engañado. Él a menudo establece ciertas listas de requisitos de lo que es un verdadero cristiano, y pues los cristianos, cuando lo escuchamos, estamos palomeando ahí lo que hacemos bien y tachando lo que hacemos mal, de acuerdo con el estándar que él y otros como él nos está presentando. No estoy diciendo que Paul Washer se presente con la intención de vendernos algo, pero al menos a un nivel psicológico sí nos están vendiendo el miedo a ser falsos cristianos. También en el mundo de sana doctrina, sobre todo en los últimos años, se nos vende el miedo a que nuestros hijos se vuelvan homosexuales. Por eso oímos con mucha atención a aquellos ministros o maestros de las escrituras que atacan al LGBT. Nos advierten ellos del presunto peligro de que los homosexuales están tratando de hacer que nuestros hijos vivan ese tipo de vida, y eso pues vende muchísimo, porque si usted y yo nos preguntamos qué nos afecta a los vecinos que podemos tener que son de la comunidad de la diversidad sexual, pues a lo mejor no nos preocupa hasta que alguien nos dice que tengamos mucho cuidado porque estas personas están tratando de quedarse con nuestros hijos y su futuro. Tenemos miedo a que nuestros hijos se conviertan de la diversidad sexual, y por lo tanto consumimos productos que en el mundo de sana doctrina nos dicen que ellos ofrecen la solución para que eso no pase. También en el mundo de sana doctrina nos venden el miedo a ser conquistados por el denominado nuevo orden mundial. Incluye algo de lo que acabamos de decir. Nos hablan de conspiraciones a nivel internacional. En este rubro está mucho del antisemitismo que hay dentro de la iglesia, que porque hay una conspiración de banqueros judíos, de líderes multimillonarios judíos que están tratando de destruir a la iglesia, de destruir a Occidente, los valores, y por eso entonces nosotros consumimos mucho a aquellos dentro del mundo de sana doctrina que nos hablan en contra de estas conspiraciones, porque tenemos miedo a este presunto nuevo orden mundial. También nos venden en el mundo de sana doctrina el miedo a ser invadidos. Nos dicen que hay un movimiento internacional para quitarle o desarraigar la identidad nacional en nuestros países. En México, pues se puede pensar que la migración sudamericana nos está amenazando. En Estados Unidos se vende el miedo a que los inmigrantes latinoamericanos, mexicanos en particular, estén invadiendo a Estados Unidos como nación y vayan a arrancarle su identidad. Estaba leyendo que en República Dominicana le tienen también mucho miedo a la inmigración de los haitianos. Entonces, en el mundo cristiano también adquirimos este tipo de miedo, y cuando un maestro o pastor en la iglesia empieza a hablar contra esto, consumimos su producto.
Aquí infortunadamente se desarrolla mucho del racismo que hay dentro de la iglesia, de la fobia que hay hacia los inmigrantes. Entonces, estimados amigos, tiene sentido entender esta dinámica de las ventas vinculada a los miedos que tenemos. Yo sé que muchos miedos son genuinos. Por ejemplo, cuando usted y a mí nos venden una puerta para nuestro hogar, pues la compramos porque no queremos que nadie se vaya a meter sin nuestro permiso. También al comprar un vehículo nos aseguramos de que tenga cinturones de seguridad, porque los cinturones de seguridad pues no es un miedo irracional el ir por la carretera sin un cinturón, sino que nos ayuda a sentirnos más seguros al volante. Pero este tipo de miedos que tienen que ver con colectivos, que tienen que ver con ciertas personas, que tienen que ver con teorías de la conspiración, que tienen que ver sobre todo con explotar nuestras inseguridades como cristianos, pues hay que tener mucho cuidado. Ten cuidado a qué le tienes miedo, porque tus miedos están dirigiendo tus hábitos de consumo. No te dejes manipular, elige bien lo que oyes y lo que ves. Examínalo todo. Soy JP Martínez del podcast de Romanos 1.16. Gracias y hasta pronto.